¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos juntos una semana más. El programa de hoy, en el mes de septiembre, Mes Mundial del Corazón, va a estar con nosotros el doctor Federico Peli Noble, que es neurólogo, que va a venir a hablar de lo que mucha gente pregunta, que es ¿qué son los ACV? Digamos, un diagnóstico, cómo prevenir, qué hacer si algo pasa, si algo sucede en algún familiar o en algún amigo. Y además también para recordar que el 21 de septiembre, cuando comienza la primavera, es el Día Mundial del Alzheimer. Todo un tema porque hay muchísimas familias que tienen esta problemática en su casa. Así que enseguida con usted y con el doctor Peli Noble. Muchas gracias. Bueno, estoy muy contenta, le digo hoy, así como le dije al comienzo, al principio, porque acá está de visita en nuestro nuevo lugar, porque no estaba desde hace unos años, no había venido, desde que yo estoy acá en mi casa nueva, el querido doctor Federico Peli Noble, una persona que yo estimo mucho, no solo como excelente profesional, sino como excelente ser humano. Y eso no solo lo hablan los pacientes, no solo lo digo yo, sino yo lo digo porque es muy cálido, muy humano y un excelente neurólogo. Así que para mí es un gusto enorme recibirlo hoy al doctor Peli Noble y que haya venido acá después de que ha estado de viaje, aceptó después de la otra semana. Federico, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, para mí un placer y bueno, siempre a tu servicio. Gracias, muy amable. Vos sabés que siempre estamos para lo que la gente necesita, sí. Y que lo que la gente a veces le queda esa incógnita que gracias a Dios, gracias a Dios que este programa permite de que hay cosas que son a veces complicadas, pero que uno, al ser una comunicadora social de una organización de la sociedad civil como soy yo, permite que tantos profesionales que a lo largo de 14 años han pasado por acá, no solo de nuestro, sino también del extranjero, han permitido que usted conozca muchas cosas que quizás a veces no las entendía. El doctor Peli Noble es neurólogo y usted sabe muy bien que tantas preocupaciones y tantas veces que preguntó ¿cuándo van a volver a tratar? ¿Qué es un ACV? Todo el mundo habla de los ACV. Usted ve en la calle, le pregunta, fulano ha tenido un ACV, es una persona joven, otra persona quizás de un poco más edad también un ACV, los famosos ACV. Y el gran temor de la gente, y eso tiene mucho que ver con los factores de riesgo. Así que le vamos a dar la palabra al doctor Peli Noble para que nos hable. Bueno, muchas gracias, Marinés. Bueno, en realidad creo que el tema pasa por varios ángulos, ¿no? Uno de los aspectos es que de 100 personas, del 100% de las personas, el 13% tiene una enfermedad neurológica, o sea, de 100, 13. Eso ya habla de un alto impacto en la sociedad de las enfermedades del sistema nervioso. No hablo de la parte psiquiátrica, es otro aspecto. Pero lo neurológico uno habla, por ejemplo, de los accidentes cerebrovasculares, de la epilepsia, de las demencias, de tantas enfermedades, de la esclerosis múltiple, de esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades neurodegenerativas con alto impacto, Parkinson. O sea que en realidad hay una gran variedad de enfermedades y cada vez más. ¿Por qué? Una, por el envejecimiento de la población. O sea, muchas enfermedades aparecen en etapa primaria, cuando uno es chico, otras comienzan a los 30 años y a partir de los 50, 60 años empiezan otras enfermedades como puede ser Parkinson, etcétera, etcétera.
Si bien hay Parkinson de inicio temprano, ¿no? O sea, pacientes de 17, 18 años, 20 años con Parkinson. Pero sí, hay un gran impacto en la sociedad de estas enfermedades, y sobre todo el ACV, ¿no es cierto?, que provoca una morbilidad, o sea, la morbilidad que produce es muy grande. O sea, a partir del ACV, bueno, el 30% fallece en el corto tiempo, el otro 30% queda con una morbilidad grande que lo impide. Secuelas secuelas que lo afectan en la actividad de la vida diaria, lo afectan a él y al entorno, al grupo familiar, ¿no? Porque son enfermedades no de la persona, sino del grupo familiar y de la sociedad. La sociedad es la que se hace cargo, se tiene que hacer cargo de este impacto, ¿no? Es un gran fuera de ser invalidante, es un gran tema para la familia. Sí. Un gran tema para la familia, sí. Sí. Y aparte, o sea, se produce en Argentina un accidente cerebrovascular cada 4 minutos. O sea que en una hora ya tenemos alrededor de 14 pacientes con ACV. En media hora ya hubo 7 pacientes. O sea, en lo que vamos a charlar nosotros en media hora ya hay 7 pacientes con ACV. Lo bueno de esos ACV, ¿no es cierto?, o sea, es respecto a la terapéutica, ¿no? Hay terapéuticas ágiles, o sea, la identificación temprana de un ACV, eso es fundamental. O sea, que uno diga, bueno, ¿cuáles son los síntomas tempranos de un accidente cerebrovascular? Bueno, un trastorno motor, un trastorno sensitivo, un trastorno visual, un vértigo, un mareo, un cuadro confusional, etcétera. Eso que dicen, perdón doctor, sí. Eso que dicen que es como sentir un zapatazo en la cabeza, que de la forma que dice un dolor, sí, a veces... Bueno, en realidad uno no sé pregunta si qué es el zapatazo. Sí. Muchas veces el zapatazo, a veces nada, ¿no? A veces el paciente se desploma en forma mansa y tiene su ACV, otra tiene los prodromos, los preavisos, que los preavisos son importantes porque a veces uno, o sea, no hace el ACV, hace lo que se llama el ataque isquémico transitorio, o sea, es como una precordialgia para los cardiólogos, sí. Hace una precordialgia, entonces uno le duele el corazón y ¿qué es lo que hace? Va a un centro cardiológico y el centro cardiológico ejecuta todo una normativa. Bueno, muchas veces en cerebro puede haber un trastorno motor, un trastorno sensitivo, uno no puede hablar, quédase sin poder hablar, uno pierde la visión de un ojo o de los 2 ojos, uno tiene un mareo, uno tiene un síntoma previo, entonces uno debe acudir a los centros, digamos, especializados, sobre todo a la parte de urgencia. ¿Por qué? Porque siempre uno llega, o sea, siempre hay una hora de oro que se llama, que en vasculares uno tiene ventanas para hacer terapéuticas, si es que la puede hacer, obviamente, una ventana de 3-4 horas, donde uno puede, en el accidente cerebrovascular isquémico, porque está el isquémico, el hemorrágico, el 85% de las ACV son isquémicos, o sea, se tapa una arteria, en cambio el hemorrágico es cuando se rompe una arteria, son cosas distintas. Pero en el isquémico, que se produce una trombosis, o un trombo voló de algún lado del corazón, de algún lado vuela un trombo por algún problema, hace impacto en una arteria del cerebro, provoca eso. Bueno, uno tiene elementos terapéuticos para actuar y alrededor de un 30% de los pacientes pueden beneficiarse con esa terapéutica si es que uno lo hace dentro de una ventana de 3 a 4 horas, que es lo que se llama trombolisis por vía intravenosa, o sea, intravenosa. Después está la trombolisis dentro de la arteria, ¿no? O sea, uno puede actuar y esa tiene una ventana un poco más larga, tiene una ventana de 6 horas promedio, ¿no? Entonces uno puede actuar a disolver o sacar el trombo, se hace una trombectomía, se lo saca, se hace una trombolisis intraarterial, o sea que, pero todo está en el entendimiento que todas estas enfermedades deben actuarse en forma rápida para tratarlas, ¿no? O sea, y entonces uno puede actuar. Bueno, eso es. Y después, obviamente, la prevención de todo, ¿no? O sea, los factores de riesgo. Los factores de riesgo. Famosos factores de riesgo. Sí, o sea, para todas las cosas, para todas las enfermedades, llámese lo que sea. ¿Cómo hago la prevención de un deterioro cognitivo? ¿Cómo hago la prevención de un ACV? ¿Cómo hago una prevención de un infarto de miocardio? ¿Cómo hago la prevención de una hipertensión arterial? ¿Cómo hago prevención de enfermedades? Bueno,
actividad física diaria, una alimentación saludable, bajar los niveles de lípidos, si yo tengo colesterol, triglicéridos, bajar las grasas, porque las grasas son, digamos, tapan las arterias. Entonces uno tiene que, y hay terapéuticas eficaces, por eso uno de los mayores logros, a mi criterio, que se logró más allá de los antibióticos en la década del 30, con Fleming, etcétera, que comienza ahí la historia de la penicilina, pero uno de los mayores logros fue el manejo de la hipertensión arterial. El manejo de la hipertensión arterial para mí fue el hecho histórico, es un hito dentro de la terapéutica médica, porque gracias a eso no se rompen las arterias. Entonces, el 40% de la gente que camina en la calle no sabe que es hipertensa, no sabe que es hipertensa. Eso es verdad, doctor. El 40%, así lo dicen los cardiólogos de también. 10 personas que caminan por la calle, 4 no saben que tienen la presión alta, y no lo saben, y por ahí le viene un pico hipertensivo, hace un daño, hace un infarto cardíaco, hace un ACV, porque no sabía. Entonces, siempre hacer controles. El control. Controles, ¿no? Controles, perfecto. ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor Peli, por favor. Bueno. En el segundo bloque, vio qué interesante. Nunca hay que dejar de hablar de esto, nunca, por favor. Y no me cansaré en 14 años y lo que Dios me dé y que pueda seguir acá. Enseguida con usted, como siempre. Muchas gracias. Bueno, acá estamos en el segundo bloque de este programa tan lindo y tan interesante con el querido doctor Peli Noble, y él va a hacer mención a algo que este mes también se conmemora, es el Día Mundial del Alzheimer, todo un tema. Conozco familias que están no pasándola bien y que tienen un familiar con Alzheimer y es duro, es muy duro. Federico, sí. Todo suyo. Sí. O sea, septiembre, el mes de la alegría. El 21 de septiembre comienza la primavera. El Mundial del Corazón también. Y el 21 de septiembre se hacen todos los actos a nivel mundial del Día Mundial del Alzheimer. O sea, evidentemente las demencias son una epidemia a nivel mundial. Hay alrededor de 40 millones de personas en el mundo con demencia. O sea que es un impacto social, económico, familiar muy grande. Así que el 21 de septiembre se hacen todos los actos por el Día Mundial del Alzheimer. Así que la Federación Mundial de Neurología, a través de su presidente Rad Shakir, él promovió todo esto, o sea que en el mundo se hagan estrategias, alianzas, se haga difusión, concientización, educación sobre todas las enfermedades del sistema nervioso, entre ellas demencias. Y entre las demencias, la más frecuente que el Alzheimer. No todas las demencias son Alzheimer, ¿no? Hay demencias seniles, otro tipo de demencia, el Parkinson puede ir a una demencia, hay demencias vasculares, demencias mixtas, demencias frontales, frontotemporales, o sea, hay diferentes tipos de demencia. La más frecuente, Alzheimer. Entonces, entonces el impacto es grande y sobre todo el problema viene con el envejecimiento de la población. Por ejemplo, a los 60 años de edad, la incidencia de demencia en la población es baja. O sea, hablamos que de 60 años estará más o menos un 3%. Sí, porque estamos hablando de la cuarta edad ya, de 80 para adelante. Pero a medida que aumenta la edad, 65, 70, 75, 80, 85 años, 90 años, ¿no? Se hace mucho más frecuente. A los 85 años ya estamos hablando de un 25% de demencia tipo Alzheimer, 25 al 30%.
Y bueno, pero bueno, hay que diferenciar muchas veces el Alzheimer de la demencia senil, ¿no? Son dos cosas diferentes. Se manifiestan en forma distinta, ¿no? En formas distintas, ¿no? Si bien demencia es un término que cuando uno dice paciente tiene demencia, es la pérdida de la autonomía en las actividades de la vida diaria. O sea, uno pierde la autonomía, ya no es autónomo, es totalmente dependiente de las personas de su entorno. O sea, eso es demencia, para que la gente sepa, es la pérdida de la autonomía en las actividades de la vida diaria. Eso es demencia. Entonces, muchas veces hay deterioros cognitivos previos, ¿no? Que se llama el deterioro cognitivo mínimo o inicial. Entonces, son personas que notan un escalón hacia abajo de un deterioro cognitivo, y ese escalón les llama la atención. Ellos no eran así antes. Entonces uno le hace la evaluación, pero son autónomas, o sea que no pierden la autonomía en la actividad diaria. Eso no es demencia, ¿no? Entonces son deterioros cognitivos que se llaman mínimos, con afectación de una función cerebral. Puede ser memoria, orientación, atención o fallas múltiples, pero no afectan en la autonomía al paciente. Entonces uno dice un deterioro cognitivo mínimo, ¿no? Así que las demencias es un gran tema, una por la afectación del paciente, otra por el impacto social, otro por el impacto familiar. Entonces hay que hacer alianzas, estrategias a los fines de formación de recursos humanos, educación a la comunidad. Hay fundaciones acá en Tucumán como Fundación León, que permanentemente está haciendo mucha ayuda a la comunidad, porque en última instancia lo que hay que hacer es ayudar a la gente a tener una vida mejor. O sea, que la calidad de vida de las personas sea buena. Eso es, o sea, que todos tengan en lo posible una calidad de vida buena. Entonces ese es el objetivo de toda la estrategia de salud. Bueno. Realmente que claro, porque cuántas personas dicen, sí, está mi mamá o mi papá o un abuelo, lo que pasa, y como el doctor está diciendo, nosotros tenemos una tía de 101 años que cumplió el otro día. Sí. Está perfecta de acá. Digamos, tiene falla, claro, pero no. En no este caso, mucho. yo lo comento, claro, pequeñas cosas puede tener, pero yo a veces digo que yo una vez le preguntaba al doctor, no sé si se acordará, Federico, yo a veces los nombres los confundo o me olvido los nombres, o en ese momento tengo el rostro y vos me dijiste, es dispersión. Sí. Es dispersión porque yo tenía temor de, yo me acuerdo que lo vi un día hace unos años de esto, Federico. Sí, me olvido en realidad los nombres. uno, por ejemplo, yo tengo mucha memoria. Para la lectura y la historia todo. Sí. Pero soy olvidadizo. O sea, tengo mucha memoria, pero soy olvidadizo. ¿Qué es lo que significa eso? Que yo tengo memoria para incorporar conceptos y para poder evocarlos cuando los busco, pero soy olvidadizo. Al ser olvidadizo hago estrategias. Olvidos, hay dos tipos de olvido, el benigno y el no benigno. El benigno es cómo era la cosa, esto no me acuerdo, y a los 5 minutos sale, o a la hora o al otro día. El otro es el olvido que se repite, el olvido que afecta a la actividad de vida diaria, es el maligno o el malo. Pero más allá de eso, memorias y olvidos son cosas distintas. Yo soy muy memorioso, pero me olvido de las cosas porque soy olvidadizo, ese es el término. Entonces hago estrategias para recordar. Yo, por ejemplo, quiero hacer algo y en el acto la hago. Si no la hago, agarro un papel y escribo. O sea, yo sé que tengo que hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, para venir acá, vos me has dicho, venite a las 3 de la tarde, venite a la corriente 579, el primero A. Bueno, ¿qué es lo que he hecho yo? Un papelito, anoté. Entonces yo anoto en esto o anoto en el celular. Entonces yo tengo la agenda. Pero bueno, es una manera como de descomprimir las cosas para que uno funcione bien, ¿no? Me encanta este diálogo así tan coloquial y tan intimista. Como el doctor dice, realmente, yo tengo otra cosa parecida, porque, por ejemplo, pongamos algo del dormitorio o tengo que ir para el lado del lavadero, una cosa así. En el camino voy levantando alguna otra cosa. Y cuando yo llego al lugar, yo me olvido por qué iba, por qué fui, por qué tenía que ir ahí. Claro, sí. Eso es una dispersión total. Claro, es falta de atención. Falta de atención.
En general, que me uno... preocupaba a mí, te digo, porque yo decía, No. Dios mío, y mi papá que era una mente prodigiosa, una mente brillante, Sí. historiador, te imaginas, qué bárbaro, cómo sabía y cómo leía, y cómo no se olvidaba nada. Bueno, yo algo le saqué, pero no tanto como él. El cerebro es realmente difícil de entenderlo, porque, por ejemplo, Vos es muy viste todo lo que difícil. dice el doctor Manes del Es cerebro, muy difícil, ¿no? ¿no? Entonces, pero hay una cosa cierta. Una es la genética, otra la epigenética. Genética, lo que yo traigo con mi genes, la epigenética, entorno. El entorno, yo, por ejemplo, como vos has dicho, tu padre ha sido una persona que ha leído, ha estudiado, entonces ha tenido una reserva funcional tremenda. Entonces, cuando uno tiene gran reserva, las enfermedades no le van a hacer daño, o el impacto va a ser menor, o las cosas van a ser mucho más suaves, ¿no? Hoy estuve con un paciente de 92 años tomando un vinito, me invitó a la casa, bueno, fuimos, estuve ahí charlando, y él está totalmente intacto en la parte mental, o sea, él razona, pero no puede expresar, no puede hablar, entonces le cuesta, entonces, pero bueno, muchas veces yo digo, uno puede curar pocas veces, tratar muchas veces y acompañar siempre, ¿no? Qué lindo, acompañar qué lindo siempre, eso que está diciendo. Acompañar siempre. No a ver, ¿la necesario... podés repetir? Sí, para usted, señora, sí, señor. Sí, yo siempre digo, uno está para curar pocas veces, tratar siempre y acompañar permanentemente. Qué lindo. O sea, uno tiene que acompañar al paciente, no es necesario hablar, simplemente estar, ¿no? Eso mucha gente no lo entiende. Mucha gente cree que con un paciente, una persona enferma, uno tiene que hablar, No, estar ya es mucho. Estar, acompañar, es tremendamente positivo, porque eso es lo que quiere la persona. O sea, ¿cuál es el problema de la gente de edad, de la gente vieja? Más allá de que lo escuchen, que tenga protagonismo. Mi papá que tenga protagonismo. La pérdida del protagonismo es la pérdida de la persona. Desgraciadamente los claro, jóvenes no entienden. Sí. La verdad, quiere que le diga, estaría horas escuchándolo, pero usted sabe bien cómo el tiempo nos acucia para poder poner fin a esto. Claro. Federico, ha sido un lujo tenerte hoy acá. Muchas gracias, Mariné, a tu servicio, y muchísimas que haya gracias. Servido para la gente. Realmente un lujo, todo, porque has dicho cosas tan lindas, tan didácticas, tan intimistas, y que la gente se siente, como yo siempre digo, el hecho no es ir a la consulta, ¿no es cierto? Y que esté el médico y que el paciente se sienta enfrente. Yo a todos les digo igual, ¿no? A todos tus colegas a lo largo de 14 años, sea de dónde venga y de qué lugar del mundo. Sí. Y ellos dicen así. El doctor Brugada decía lo mismo, me gusta escucharlo. Sí, sí, me gusta escucharlo. Sí, cuando uno es joven es rápido. Sí. Cuando uno tiene más edad entiende otras cosas. Entonces yo creo que sí, la consulta médica siempre es escuchar, ¿no? Muy bien, gracias doctor Peli Noble, le deseo lo mejor, un cariño a su familia, realmente un gusto haberlo tenido hoy acá. Y igualmente para mí, me siento en casa, muchas gracias por la invitación. Otro distinto, pero está igual, estamos ahí, Juan. Gracias, enseguida me voy a despedir de usted como lo hago cada semana. Bueno, quiere que le diga, llegamos al final de un programa como cada semana. Fue una satisfacción muy grande tener al doctor Peli Noble, no solo por el afecto que yo siento por él y que la gente siente por él, tiene tantos pacientes, sino por el excelente ser humano que es, tan cálido, sobre todo con sus pacientes. Usted lo habrá escuchado, cómo habla, con qué cariño habla de sus pacientes, cómo los visita en su casa. Y eso es muy importante en la medicina, es muy importante, la parte humana, muy importante.
quiero decirles que nos estamos viendo seguramente la próxima semana. Va a estar el Congreso de Insuficiencia Cardíaca y de Hipertensión pulmonar acá en Tucumán, así que va a venir gente que usted quizás ya conoció en este programa, que es el doctor Brugada, y también la doctora Dora Haps, que es parte muy importante en lo que es cardiopatías congénitas. Así que nos estaremos viendo seguramente la próxima semana con muchísimo gusto, como siempre, y le digo gracias. Simplemente gracias por estar acompañándome 14 años.